Hola gente creativa, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar cómo hacer a partir de solamente 3 colores, en este caso de acuarelas, vamos a poder lograr todo este círculo cromático. Por lo menos vamos a tener el doble, mucho más del doble. Vamos a tener 12 colores, como pueden ver acá. De esta manera vamos a estar generando, usando los 3 colores primarios, vamos a generar también los secundarios, los complementarios, vamos a conocer un poquito de qué se tratan los colores fríos y cálidos, análogos, y cómo empezar a manipular el color para que después podamos elegir cómo utilizarlos en nuestras composiciones. Así que si les interesa, quédense que comenzamos. Toda la mesa dispuesta, tengo mi pincel, un apoyapincel que hice en cerámica, un papelito para secar, una servilleta, mi hojita que tiene muy suavecito una estructura de círculo cromático para que me sirva de guía y que no me quede demasiado deforme, tengo agua por ahí atrás, tengo un cuadradito acá, un rectangulito de papel de acuarela para mostrarles algo que quiero ir haciendo simultáneamente, que me parece que ejemplifica también bastante toda la rueda de color o el círculo cromático, pero a partir de la superposición, porque como voy a estar utilizando acuarelas, voy a aprovechar la transparencia. Para hacer el círculo cromático en este momento y explicarles un poquito cómo funciona, voy a usar esta latita de acuarelas de la marca Reeves, que fueron una de las primeras, si no las primeras acuarelas que tuve. Vienen en lata, eso tiene de bueno que si no estoy en casa y no tengo una paleta, o para evitar tener que llevar aparte una paleta, podés usar la tapita como mezcladora. Yo suelo hacerme siempre unas muestras para ver el color. Fíjense cómo cambia, cómo me puedo dar cuenta mucho mejor en un papel de acuarela cómo funciona cada uno de los colores, así que lo voy a tener acá a mano también y voy a trabajar directamente desde la paleta, porque como necesito mostrarles la intensidad del color, directamente voy a ir tomando desde acá. Para eso, siempre las acuarelas que vienen en pastillas, sirve humectarlas. Lo voy a hacer en todos los colores, pero obviamente es solamente para los que voy a usar, que en principio van a ser los colores primarios. Luego esos colores primarios los voy a mezclar entre sí y ahí sí voy a necesitar un recipiente donde mezclar, ¿sí? Entonces sí o sí voy a necesitar una paleta, porque la idea es explicarles y que entiendan cómo lograr estos colores. Así que arrancamos. Mientras se hidratan las acuarelas, voy a también ir mojando un poquito el pincel. Voy a arrancar utilizando lo que llamamos colores primarios. Los colores primarios que voy a usar son el amarillo, así no el que tengo al lado o el ocre, sino un amarillo, que en este caso tengo un solo amarillo en esta paleta. Ustedes pueden elegir cuál de todos los amarillos que tengan van a querer usar, y también a medida que van cambiando los tonos o el tipo de amarillo o el tipo de azul que tienen, van a poder darse cuenta que los resultados son muy diferentes. Entonces, si ustedes están haciendo esto conmigo, puede que les quede diferente, que los tonos sean distintos. Sin embargo, el concepto es el mismo, así que voy a comenzar con el amarillo, que yo les decía, tengo un cuadradito acá y como quiero mostrarles algo, voy a pintar un cuadradito de amarillo y lo voy a dejar reposar. En realidad lo voy a dejar secar. Necesito que esto se seque. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Y cuando esté seco,
Dentro de un rato lo voy a retomar, si es necesario, lo seco con pistola de calor o con un secador de pelo. Y para comenzar, ahora sí, ya directamente en el círculo cromático, lo que voy a hacer es en la parte superior de esta rueda, que es una rueda que se divide básicamente en 12 pedacitos, triangulitos. Voy a hacer hasta la mitad lo más intenso posible. Y luego, con agua, voy a estirar para hacer una especie de degradado. Para que puedan observar, por un lado, cómo es la transparencia de los colores que tenemos. Les decía cuál es la transparencia de los colores que tenemos. Por otro lado, necesitamos saber cómo funciona. Pero además, lo que tiene de interesante esto, fíjense que este rojo es medio magenta. Eso está buenísimo porque voy a lograr una buena mezcla. Se genera una buena mezcla de colores después. Acá es como que si tuviera, les decía, dos colores, ¿no? Un amarillo claro y un amarillo más intenso. Lo mismo con este magenta, con este rojo medio fucsia, que si yo lo empiezo a estirar, lo que hice acá fue mojar el pincel, lavarlo, quitarle un poco de pigmento y estirar con agua. Ahí va. Y generar una especie de rosa claro. Estoy dejando 3 espacios entre mis colores principales o colores primarios. Ahora me voy a ir al azul. Seguramente muchas veces, si están en tema, y si no, alguna vez, no muchas, pero alguna vez, sobre todo en la primaria, ¿no? Cuando uno hace sus primeros pasitos en el universo del color, seguramente han aprendido que los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. Como verán, acá estoy usando, en acuarela funciona mucho mejor el fucsia, magenta, en muchos métodos o mezclas de color funciona mejor el rosa o el magenta o el fucsia antes que el rojo. También funciona muy bien el cian, una especie de celeste, ¿no? Mejor que el azul, pero bueno, depende del tipo de tono que tengamos, el tipo de color que tengamos, el resultado que voy a obtener. Acá tenemos entonces, para empezar, nuestro círculo cromático: amarillo, azul y magenta, vamos a llamarle, ¿sí? Es una especie de fucsia, un rojo medio tirando hacia el rosa. Voy a necesitar ahora generar lo que llamamos los colores secundarios. Para eso tengo que mezclar amarillo y azul. Después voy a tener que mezclar el rojo y el magenta, y voy a tener que mezclar el magenta y el amarillo. Pero van a ver que tenemos 3 espacios, les decía, entre uno y otro. Esa mezcla lo más pareja posible la voy a colocar en el medio de esas 3 divisiones que tenemos, de esos espacios que tenemos, para lograr el color más puro posible dentro de esta combinación de, en este caso, secundario que vamos a lograr. La mezcla de 2 primarios generan un color secundario. Entonces, voy a mezclar este azul. Para esto me traje la paleta. Necesito mezclar este azul, ¿sí? Acá voy a usar un poquito mi gotero para agregarle un poquito más de color, de agua, de humedad, porque me está costando levantar el pigmento. Ahí va, ahora sí. Necesito mezclar
bastante cantidad de azul, en este caso, ¿sí? Me lo voy a pasar acá. Voy a limpiar mi pincel y voy a levantar amarillo. También bastante cantidad de amarillo. Y como podrán observar, lo que estoy logrando es un verde. Voy a descargar un poquito acá. No, pensé que tenía más para aprovechar. Voy a limpiar mi pincel. Voy a agregarle un poco de agua. O sea, en realidad no le agregué agua, lo limpié y ya traigo agua. Voy a descargar para que no sea tanta cantidad de agua. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, que es como extender el pigmento de manera tal que me quede una especie de degradado o transparencia, para que se note ese segundo tono. Ahora lo que necesito hacer es el color intermedio que va acá y el color intermedio que va acá. Es decir, un verde más azulado y un verde más amarillento. Ya tengo mis 3 colores primarios y uno de los secundarios. Ya sé que la mezcla del amarillo y el azul me genera el color secundario verde. Ahora, hagamos ese intento de modificar un poquito más de amarillo a este verde. Y vamos a pintar. Fíjense cómo está, es un intermedio entre esos dos tonos. Nuevamente limpio mi pincel, seco un poquito y estiro para generar el degradado. Y para no tener que volver a hacer la mezcla, acá voy a agregarle bastante más azul. Y ahí me voy al verde azulado o al azul verdoso. Estos también son colores secundarios, pero el puro, digamos que sería el que quedó en el medio, porque tiene algo así como la misma cantidad de colores primarios en su mezcla. La composición está compuesto por la misma cantidad de colores. Vamos ahora con esta misma situación, pero con esta mezcla amarillo y magenta. Vamos a poner ahí el magenta. Limpio mi pincel para no manchar. Levanto amarillo y mezclo. Y obtengo otro de los colores secundarios, que como podrán observar es el color naranja. Es un naranja bastante intenso. Voy a limpiar mi pincel, voy a secar un poco, a descargar un poco de agua y a estirar para aclarar. En acuarela no aclaramos con blanco, sino que aclaramos con agua, porque el agua lo vuelve transparente y como estamos trabajando sobre papel blanco, ahí se vuelve más claro el color. Ahora, para irme hacia acá, que es lo que me conviene, porque si no después va a ser muy difícil, lo que voy a hacer es agregar más cantidad de amarillo a este naranja que ya teníamos. Entonces voy a obtener un naranja claro, un naranja amarillento o un amarillo anaranjado, que fíjense la diferencia entre un tono y el otro. Estoy tratando de tocar lo menos posible el color de al lado, porque si no se corre. Por eso me quedan algunos huequitos en blanco.
Limpio mi pincel, descargo un poco de agua y extiendo el pigmento para mostrar el degradado y la transparencia. Y ahora a este naranja original, que es el del medio, le voy a agregar aún un poquito más. Por ahí fue demasiado, vamos a buscarle acá. De magenta. Me parece que se me fue la mano, así que le voy a agregar un chiquitín más de amarillo. Ahí va. Creo que iba. Sí, ¿no? Quizás un poquito más de magenta. A veces cuando no queda de una, después intentar lograrlo, ahí va. Se complica un poco más, pero ahí lo logré. Y tenemos... No sé si notan lo que estoy a punto de decir, pero si yo miro este color que estoy pintando ahora y simultáneamente miro el de acá y uno dice, pero es re parecido, es muy naranja. Pero si en cambio dejo de mirar el naranja y mientras estoy pintando acá miro la sensación es que es muy parecido a este. Eso indica que estamos bastante bien, porque estamos ahí como en el medio de los dos, que es básicamente lo que estábamos buscando. Así que venimos bien. Ahí va. Bien. Entonces, tenemos la mezcla del magenta con el amarillo genera naranja, la mezcla del azul con el amarillo genera verde, y ahora necesitamos encontrar la mezcla entre el magenta y el azul, que van a generar un nuevo color. ¿Ya adivinaron qué color es? ¿Se acuerdan qué color es? ¿Alguien lo recuerda? Vamos a mezclar azul, acá, azul bien intenso, es decir, cantidad de azul, y bastante cantidad también de magenta. Voilà. Parece magia, ¿no? Violeta. Qué lindo violeta se formó, ¿eh? Bien intenso, bien oscuro. Igual que siempre, limpio un poco el pincel con agua y extiendo un poquito más mientras voy levantando o extendiendo el pigmento. Ahí me pasé un poco, quedó medio feo, vamos a disimularlo. Ahí está. Ahora necesito a este violeta agregarle más magenta. Voy a levantar un poco y lo voy a hacer acá en otro lado, para que después, cuando tenga que hacer no sea tan difícil. Cuando se van secando los colores también cambian bastante, habrán notado. Por ahí podría tener un poquito más. Ahí va. Y por último, terminamos con más cantidad de azul en este. Entonces va a quedar un violeta bastante más oscuro. Quizás se me fue la mano también, vamos a ponerle un toquecito de magenta. Ahí va, ahora sí. Y como hice antes, voy a limpiar el pincel y voy a extender con agua para generar el degradado.
Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí el círculo cromático me vuelve loca de amor. Me encanta. Parece fantástico lo que se genera. Estoy agregando un poquito de azul ahí a lo que ya está pintado para que se note un poquito más el violeta, para que me quede un poco mejor la mezcla. Ahí va. Había quedado demasiado parecido a este. Terminamos de esta manera el círculo cromático y tenemos entonces color primario el amarillo, color primario el fucsia magenta rojo y color primario el azul. Esos son los tres primarios. La mezcla entre el amarillo y el magenta me dieron un secundario, que es el naranja, este. La mezcla entre el amarillo y el azul me dio la mezcla lo más parecida posible, la más equitativa posible, me dio entre amarillo y azul verde y entre magenta y azul violeta. Entonces estos son los colores secundarios. A su vez, los colores que están pegaditos entre sí se llaman colores análogos. Por lo tanto, este y este son análogos, este y este son análogos. Todos los que están, en general, los trabajamos de a tres, como en tríadas, pegaditos uno al lado del otro, se llaman colores análogos. Y, simultáneamente, cuando yo tapo, por ejemplo, así, podemos ver, o así, que esta es una paleta fría, de colores fríos, y esta, que estamos viendo acá, es una paleta de colores cálidos. Los rojos, naranjas son más bien fríos y los azules son más bien cálidos. Digo más bien porque el naranja es cálido o el amarillo es cálido, pero también dependiendo de la cantidad de azul que tenga en su composición o a medida que me voy yendo hacia el violeta o el violeta azulado se empieza a volver un poco más frío. Sin embargo, todo es relativo, depende de con qué lo comparemos. Y después, como dato interesante para pensar también, es que tenemos colores complementarios, que los colores complementarios son los que están perfectamente enfrentados uno del otro en el círculo cromático, pero además son los que no forman parte de la composición del otro. Es decir, si yo aprendí que el verde es un color secundario y si yo aprendí que para formar verde tengo que mezclar amarillo y azul, también aprendí que el que no forma parte de este es el magenta. Por lo tanto, el verde y el magenta son complementarios. Y así pasa con los tres pares de complementarios. Me conviene, para recordarlo, si no tengo el círculo cromático a mano, ir pensando en los colores secundarios directamente. Si yo quiero saber cuál es el otro par de complementarios, pienso en el violeta. Bueno, ¿cómo se forma el violeta? Se forma mezclando azul y magenta. Y ahí obtengo violeta. ¿Cuál es el color primario que no utilicé en la mezcla para generar violeta? El amarillo. Entonces, si no me acuerdo que el violeta y el amarillo están enfrentados en el círculo cromático, pero sí me acuerdo cómo se genera el violeta, voy a saber perfectamente cuál es su complementario. Y lo mismo con el azul. El tercer par de complementario es, pienso naranja, el naranja se genera mezclando amarillo y magenta, el único color primario que no usé para generar esta mezcla es el azul, que además es el que está enfrentado. Entonces podríamos hacer algo así, podríamos hacer algo así, podríamos hacer algo así, y yo sé que todos esos colores, ¿sí? Si les pongo este con este y este y este, son colores complementarios. Sí, recuerden que si tengo de a 3 son análogos, la mitad de los rojos y naranjas es cálida, la mitad de los azules, verdes es fría. Ya con esta información tenemos un universo enorme para trabajar. Este cuadradito que había pintado antes ya se secó bastante, así que voy a aprovechar para mostrarles lo que quería. Y
Para eso voy a agarrar el pincel bien limpio. El magenta lo voy a descargar un poquito acá porque necesito pigmento, pero no tanta cantidad. Y voy a pintar con mi magenta por sobre el cuadradito amarillo que había pintado. Como quiero terminar ahora, lo voy a hacer ahora. Debería dejarlo secar. Es más, voy a secarlo, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a usar el mismo azul que usamos antes. Voy a descargar un poco por la transparencia. Y les quiero mostrar qué pasa cuando superpongo sobre el amarillo, sobre el magenta y sobre el amarillo y el magenta simultáneamente. A ver si se nota lo que les quiero mostrar. Vamos a buscar un poco más de este cruce. Es un poco más sutil. A ver si lo vuelvo a secar. En este caso es un poco más sutil por el tipo de pigmento que estoy usando, pero tengo el magenta, el amarillo y el azul como colores primarios. En la superposición del azul y el magenta es lo mismo que mezclarlo, es decir, estoy logrando violeta. En la superposición del amarillo y el azul logro un verde. En la superposición del magenta y el amarillo logro naranja. Y esto era lo que quería mostrarles, que queda un color un poco más sucio, por decirlo de alguna manera, más amarronado. No sé si se llega a notar bien porque es un poco transparente, pero es un color que acá no tenemos, que si mezcláramos todos los colores que fuimos usando en este centro, nos quedaría ese color marrón, a veces medio negro, según el tipo de material, de pigmento que estemos usando. Bueno, espero que de esta manera se haya entendido lo mejor posible el círculo cromático. Me parece que sirve un montón para generar algunas mezclas interesantes y también para tomar la decisión de qué color elegir, de qué clima quiero generar, para generar armonías en una composición desde el color. Me parece que puede ser muy interesante. Si quieren saber un poquito más sobre color, si necesitan algo un poco más desarrollado, si quieren algo específico, si hay algo que no conocen y quieren conocer, déjenmelo en los comentarios, que trataré de hacer una segunda parte. El universo de color es muy extenso, hay mucho para ver, hay mucho para aprender, tengo mucho para enseñar al respecto, así que si les interesa, insisto, déjenme un comentario, háganmelo saber, denle like al video y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, adiós.